Muy buenos días tengan todos los que nos escuchan. Esta es la clase de Historia Socioeconómica de México y el tema a tratar de hoy son las condiciones sociales y laborales por regiones que prevalecen en el país y las consecuencias de la desigualdad. Yo soy su presentador, Miguel Ángel García, y le damos la palabra a Brandon Emanuel para que nos dé una breve introducción sobre este tema. México es una nación plural en muchos sentidos. Esta característica genera retos de diferente índole en cada región. Las diferencias en las condiciones de vida son evidentes en muchos contextos. Por ejemplo, las zonas urbanas con respecto a las rurales, las regiones con altos índices de migración comparadas con las de estabilidad poblacional, las diferencias en la remuneración a causa de la discriminación étnica o de género. La desigualdad social se manifiesta en un trato diferente o discriminatorio hacia las personas por tener alguna de las características antes mencionadas. En este sentido, puede ser positivas cuando la beneficia al individuo o negativa cuando va a perjudiciar sus derechos. La desigualdad social es consecuencia de problemas históricos y culturales y ha existido desde tiempos remotos en todas las civilizaciones del mundo. Es un grave problema para nuestra sociedad moderna, pues acaba por condicionar el acceso a individuos, a los bienes económicos y culturales, a los servicios públicos y a determinadas posiciones o roles en la sociedad en función de perjuicios o creencias. A continuación, Marcos dará tipos y ejemplos de desigualdad. ¿Qué tipos de desigualdad existen? La desigualdad no es única ni afecta a un solo aspecto en la vida de las personas, sino que se puede hablar de varios tipos. Desigualdad social. Se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos. Desigualdad económica. La desigualdad económica se refiere a la distribución de las riquezas entre las personas. Las diferencias de ingresos entre las personas más ricas y las pobres supone un problema en acceso a bienes y servicios para las personas con menos recursos. Desigualdad educativa. La desigualdad educativa está en la base de la desigualdad social y económica, puesto que supone que las personas no tengan la misma oportunidad para acceder a una formación. En este sentido, existen diferencias significativas en relación con los refugiados, puesto que, según datos de ACNUR, más de 3,5 millones de niños refugiados no van al colegio y durante 2016 solo el 45% de los 6,4 millones de personas en edad escolar bajo el mandato de la ACNUR, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, fueron escolarizados. Desigualdad de género. La desigualdad de género se produce cuando una persona no tiene acceso a las mismas oportunidades que otra persona por su sexo o ideología. Por ejemplo, existe una brecha salarial que según el informe de Eurostat del año 2016 en España del 14,9 y en Europa del 6,7. Desigualdad legal se produce cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales favorece a unos individuos frente a otros. Por ejemplo, se puede dar en el caso de los requisitos legales de acceso a la sanidad o a la educación no sean los mismos para los nacionales como para los refugiados. 9 ejemplos sobre desigualdad extrema. La pobreza extrema. La disparidad entre ricos y pobres es cada vez más acentuada. Los multimillonarios se hacen cada vez más ricos y los pobres son arrastrados a una pobreza cada vez más extrema. El desempleo y el trabajo precario. Las tasas de desempleo son cada vez más elevadas y las diferencias de la productividad por trabajar entre las regiones urbanas y otras zonas es significativa. En México, por ejemplo, se llega a una diferencia de 30%, siendo una de las más altas entre los países miembros de la Organización de las Cooperaciones y Desarrollo Económico, OCDE. La desnutrición y mortalidad infantil. Según los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 5,6 millones de niños mueren de hambre cada año debido a la mala calidad o a la falta de higiene de estas. Además, el aumento de embarazos precoces en niñas y adolescentes aumenta el riesgo de niños sin sustento suficiente para la vida sana. Discriminación étnica y cultural.
El trato diferente debido al origen étnico o cultural de una persona provoca el aislamiento, marginación y discriminación de los actores sociales con menos poder social. Aquellos que reciben un tratamiento preferencial por su condición provocan una desigualdad en el acceso a los mismos recursos. Escasez de accesos a la educación. La educación escolar es un derecho fundamental. A pesar de ello, muchos países, estados y comunidades no tienen derecho a la educación debido a la falta de cobertura pública de educación. Esto provoca una diferencia en las competencias necesarias para el ingreso al mercado laboral. Injusticia fiscal. El régimen fiscal favorable a las empresas y personas más adineradas crea una disparidad en los beneficios, bienes y poder económico. Un ejemplo de ello es la existencia de los paraísos fiscales, la evasión y la evasión fiscal, todo lo cual reduce los ingresos del gobierno que podrán servir para las generaciones de empleo, educación y servicios sociales. La desigualdad de los ingresos, según la OCDE, Turquía, México e Israel son los países que presentan una mayor desigualdad de ingresos con respecto a otros países en el mundo. Esta disparidad económica provoca una disminución de calidad de vida en los accesos a los recursos básicos por la pobreza y el bienestar y prosperidad del individuo. Concentración del poder político. La existencia de los sectores privilegiados generaliza la corrupción y la delincuencia dentro del ámbito político. Además, crea procesos judiciales poco confiables, aumenta la discriminación de clases y la injusticia social. La desigualdad de género. Las mujeres y las comunidades sexuales minoritarias LGBT son generalmente objeto de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, afectivo y social. Esto los hace más vulnerables a la discriminación y a la violencia de género. En este sentido, la desigualdad de género provoca una disminución, las oportunidades aumentan, las disparidades respecto a las viviendas, la seguridad y la salud aumentan. Las consecuencias sobre la desigualdad son graves, consecuencias tanto en el ámbito personal como en el ámbito social. La pobreza es la principal consecuencia, junto con problemas como la desnutrición y el hambre. Las guerras y conflictos armados que existen en muchos países del mundo producen desplazamientos de millones de personas y hace que millones de refugiados vayan a otros países a pedir asilo o que les den permiso de quedar ahí resguardados. Gracias a eso, muchos países han tenido refugiados que sufren situación de rechazo, xenofobia y discriminación, lo que los lleva a una situación de desigualdad tanto educativa, económica y social. La educación es la base para acabar con la desigualdad y para que todos tengamos las mismas oportunidades. El último tercio del siglo XX inició en medio de una gran efervescencia social, pero también con matices de autoritarismo. Las secuelas de los movimientos sociopolíticos de las 2 décadas anteriores dejaron consigo una mirada crítica hacia la situación de los sectores sociales menos favorecidos, como lo son los campesinos, comunidades indígenas, obreros e incluso fracciones de profesionales de clase media, que vieron traicionadas sus expectativas de crecimiento económico, movimiento social y éxito. En resumen, la desigualdad en México se incrementó. Para finalizar, nuestro compañero Brandon Emanuel nos brindará una conclusión de lo ya antes visto. La desigualdad es un reto social, económico, político, educacional y demográfico, cuya solución requiere de la acción y participación de todos los mexicanos. En la actualidad, nuestro país se encuentra, según el Banco Mundial, entre los primeros 40 países con mayor índice de desigualdad. Es responsabilidad de todos colaborar para reducir tanto como sea posible.